Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Aguilar García, soy del grupo IT60. Estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Querétaro en la Ingeniería en Tecnologías de Automatización. Lo que voy a presentar el día de hoy es mi reporte de la práctica 8 de la materia de control automático impartida por el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín, y esta es del cálculo de ganancias del controlador con MATLAB, pero con un método de sintonización. Bueno, como introducción tengo que para lograr un buen rendimiento del controlador, como sabemos, se deben ajustar los parámetros del mismo hasta conseguir un desempeño que se considere satisfactorio. Todo ello debido a que los métodos para la sintonización de estos controladores están basados en estudios experimentales. Los parámetros que se determinan para ser utilizados en estas metodologías arrojan en algunos casos resultados medianamente indeseables. Estos son utilizados como un punto de inicio para la sintonización de los mismos parámetros hasta conseguir una respuesta óptima. Para realizar los ajustes finales a la sintonización de los PID, es necesario realizar pruebas de campo. Para la calibración de estos controladores se requiere utilizar métodos como el de Ziegler y Nichols, método que se utiliza para el cálculo de los parámetros cuando caen en la cuarta parte de un periodo de oscilación y es uno de los más simples, además. En la presente práctica se aplica un método de sintonización a la planta, el cual consiste en el método de sintonización de Ziegler y Nichols, que se explica además el proceso para aplicar dicho método y se realizan pruebas físicas para poder comparar los resultados obtenidos antes y después de implementar el método. En la parte del desarrollo tengo que se pide investigar un método de sintonización para un controlador. En este caso, el método que yo opté por investigar fue el método de sintonización en lazo abierto o método 1 por los ingenieros Ziegler y Nichols. Existen dos reglas de sintonía propuestas por los ingenieros Ziegler y Nichols en 1942. Estas para poder determinar los parámetros del controlador PID tomando como base la respuesta transitoria del sistema. Estas dos reglas consisten en enlazo abierto y enlazo cerrado, que ellos nominaron como el método 1 y el método 2. En este caso me estoy enfocando en el método, como mencionaba, enlazo abierto. En este tipo de sintonía es especialmente útil o principalmente se usa cuando no se conoce un modelo matemático de la planta, pero pues sin embargo también podemos aplicar este modelo si el modelo es de la planta es conocido, ya que pues bueno, podemos coincidir que existen estrategias más interesantes o resultados más óptimos cuando el modelo es conocido. En este caso se pretende implementar la primera regla, como mencionaba, que es la del primer método propuesto en lazo abierto por estos personajes. Entonces, la cual, al igual que la segunda, apuntan a obtener un sobreimpulso máximo del 25% ante una entrada escalón y se presenta a continuación a detalle. El método de Ziegler y Nichols se realiza con el sistema de enlazo abierto donde el controlador se coloca en modo manual para poder generar una variación del tipo escalón en la propia salida del controlador PID. En la figura de 1, pues tengo una representación gráfica del método Ziegler y Nichols en lazo abierto. Como podemos ver, es ante una entrada escalón. Esto quiere decir que pues la planta en su entrada recibirá este tipo de entrada de tipo escalón, generalmente también conocida como pues escalón unitario, y a partir de esta respuesta de salida se obtienen los parámetros del PID. Este es el método de la curva de reacción de Ziegler-Nichols. Sin embargo, para poder usar este método es necesario que el sistema de la planta tenga un comportamiento del tipo de forma S, que también es conocido como el tipo sinoidal. Esto quiere decir que la respuesta no puede tener sobreimpulsos en lazo abierto, ni tampoco debe de poseer una dinámica integradora que crezca constantemente con el tiempo. En la figura 1.1 pues pueden ver lo que es el comportamiento de respuesta que es apto
para poder aplicar este método de Ziegler-Nichols en lazo abierto, y los que no lo son. Por ejemplo, el integrador o el oscilatorio. Un sinoidal es apto para este método. Esta curva pues está definida por dos constantes, por el retardo en el tiempo L, que también es conocido como teta, y por la constante de tiempo tau, es decir, viene dado por un sistema de primer orden, pero con retardo, es decir, que este sistema sí tiene retardo, cuya función de transferencia es la que se muestra en la expresión número 1. Entonces podemos obtener los parámetros del sistema de primer orden con retardo de la siguiente forma. El retardo y la constante de tiempo se obtienen dibujando la tangente en el punto de inflexión de la curva sinoidal y determinar las intersecciones de la línea tangente con el eje del tiempo y eje donde C es igual a acá, como se muestra en la siguiente figura. La respuesta anterior también puede ser obtenida aproximando a un sistema de segundo orden sobreamortiguado a dinámicas semejantes a un sistema de primer orden. De esta forma, Ziegler y Nichols sugirieron un ajuste PID estableciendo los valores de las ganancias proporcional, el tiempo integral, el tiempo derivativo, de acuerdo con la siguiente tabla. En esa tabla podemos ver el tipo de controlador y el cómo obtener las ganancias. En este caso, pues la tabla ya tiene como tal dado el dato en la ganancia proporcional y para la parte integral y derivativa los valores de los tiempos. Para este método utilizamos la expresión matemática o ecuación de un controlador PID que se muestra a continuación en la expresión 2. Y sustituyendo las expresiones contenidas en la tabla 1, la vamos a sustituir en la expresión número 2, lo que nos queda que se expresa en la expresión número 5. Al aplicar álgebra y reducir los términos, podemos notar que el controlador está colocando un polo en el origen y dos ceros en S igual a la inversa de L. Muchas veces para mejorar pues la respuesta del sistema deberemos disminuir la ganancia del controlador. Muchos lo que hacen es, o que es común, es dividir la ganancia proporcional entre 2 para poder obtener así una respuesta más suave. Bueno, ¿y cómo implementamos el método en lazo abierto de Ziegler y Nichols en la planta en este caso? El modelo matemático ya lo conocemos para el caso de mi planta, tanto para el motor 1 como para el motor 2. Entonces, al ser ya conocido y además que estos fueron obtenidos por el método de reducción de primer orden, ya tenemos hasta este punto los valores de las constantes que se requieren para el método del lazo abierto de Ziegler y Nichols, que son los valores de K, que son nuestras revoluciones por segundo máximas, L, o también conocido como teta, que es nuestro retardo, y tau, que es nuestro tiempo. Entonces, como ya son conocidas, estas fueron calculadas previamente en la práctica 7, y pues esto fue para poder obtener estas funciones del modelo matemático de los sistemas. A continuación, pues se presenta una tabla con los resultados que fueron dados en esa parte de la práctica 7. Para el valor de teta o del retardo, en mi caso será cambiado por un valor igual a la mitad del valor obtenido para tau. Esto debido a que pues el método fue destinado para sistemas analógicos y no para digitales, como es mi caso. Entonces, por lo tanto, si este tiempo tau del sistema es algo grande, el usar las fórmulas establecidas por el método puede llegar a generar pues un error mayor al 25%, tendiendo a la inestabilidad de nuestro sistema. Estos autores o los que han usado este método recomiendan aumentar el valor del retardo. Esto hasta un valor igual a la mitad del periodo de muestreo, que sería tau, antes de poder utilizar estas fórmulas que los autores del método pues establecen.
En la tabla 2.0 tengo un resumen de los valores de las constantes que se requieren para implementar el método, que se obtuvieron en la práctica número 7, y además para la parte del retardo, el valor que ahora se actualiza con esto que acabo de mencionar. Ahora, el procedimiento para obtener las ganancias con el método de sintonización para ambos motores. Como primer paso, pues ya tenemos lo que son los valores de las constantes K, L y tau, que vienen dados en la tabla número 2. Lo que procede a desarrollar en este caso, para el control PI de los motores, las expresiones de la tabla 1, para encontrar las ganancias de cada controlador. En la tabla 2.1 tengo lo que es el proceso para obtener las ganancias de un control PI para el motor 2. Como pueden ver, para KP, dada la fórmula en la tabla anterior establecida por Ziegler y Nichols en su método, tengo que es 0.9 por tau entre KL, y al sustituir los valores pues tengo el valor de KP, que sería la ganancia proporcional. También para el tiempo integral ya tengo establecido que es el retardo entre 0.3 para el caso de un PI, claro, y de igual manera para el motor 1. Posterior a esto tengo lo que son las conversiones del tiempo integral a la ganancia integral, para pues tener obviamente tanto en ganancia integral como en tiempo integral pues estos datos, en dado caso que se llegara a utilizar. En mi caso, como utilizo LabVIEW y ya lo había mencionado en la práctica anterior, la librería de PID que estoy utilizando trabaja con lo que es el tiempo integral, por lo tanto la ganancia integral no es tan requerida hasta ese punto de ingresar las ganancias. Sin embargo, pues anteriormente yo necesitaba este dato para poder calcular el tiempo integral, pero pues a partir de este método ya nos proporcionan lo que es una fórmula directa para poder encontrar pues dicho valor sin necesidad de tener el valor de la ganancia integral. Bueno, aquí pueden ver las conversiones. Tengo para el motor 2 con un control PI y para el motor 1 con un control PI. Bueno, tengo una tabla, en la tabla 2.3, un resumen de ganancias obtenidas por la sintonización de Ziegler y Nichols. Estos valores pues son los que yo calculo y que posteriormente en la implementación en la planta procedo a ingresar con la herramienta de Simulink que yo utilizo para poder analizar cómo es la respuesta ante pues tal sintonización de mi sistema por medio de un diagrama de bloques que pues también previamente se ha estado utilizando para poder hacer este análisis. En la figura 2.0 pues pueden ver a qué diagrama de bloques me refiero, y pues que ya tiene como tal elementos en los que yo únicamente ingreso los valores de las ganancias para ver el comportamiento del sistema. En la figura 2.1 tengo lo que es la respuesta ya dada en Simulink al implementar la sintonización con las ganancias calculadas en la tabla 2.3 sin realizar ningún ajuste. Como pueden ver, pues la respuesta es buena, sin embargo no es muy limpia o suave en comparación con la que ya está sin el controlador, que es la dinámica como tal del comportamiento del sistema. Para esto yo opto por realizar lo que es un ajuste fino. Esto es porque pues estas metodologías, como antes se mencionó en la parte de investigación, fueron realizadas de forma experimental. Entonces las respuestas que nos puedan o los resultados que podamos obtener en los diferentes sistemas van a variar dependiendo obviamente del sistema. Puede que no sean precisas, son un acercamiento para obtener resultados que nosotros queramos pues tener de manera más precisa. En la figura 2.2 ya implementé lo que fue un ajuste fino. Fue para suavizar más la respuesta del sistema.
Aquí en la metodología y con algunas personas que ya la han implementado se recomendaban disminuir el valor de KP a la mitad para poder suavizar la respuesta, lo que hace el sistema, pues como sabemos, al disminuirlo, más lento. Pero pues como podemos ver en la figura 2.2, la respuesta se muestra pues con mayor acercamiento a lo que es la dinámica del sistema según la herramienta de Simulink. Para el motor 1 pues fue de igual manera, se ingresaron las ganancias calculadas previamente en el método, se analizó la respuesta y se realizó un ajuste fino. Bueno, ahora sí va lo que es la implementación en la planta de manera física, aquí utilizando lo que fue ya el programa en LabVIEW. Bueno, pues para poder introducir las ganancias en el programa de LabVIEW, debemos recordar que el bloque de control PID, pues como ya había mencionado, trabajaba con los valores de T y TD. Así que vamos a utilizar la siguiente tabla 2.4 como referencia para implementar estos valores correspondientes con base a los ajustes finos realizados. Ya aquí tengo lo que son las ganancias para el control PI del motor 2 y del motor 1. Ya una vez que implementamos las ganancias que previamente obtuvimos en el método, podemos observar en la figura 2.5 que ya se tiene una respuesta dentro del margen de tolerancia del 5% de error del set point. Sin embargo, pues al simular y aún así realizados los ajustes en Simulink, el sistema ya de forma experimental o real resultó ser algo lento, por lo que pues se pretende volver a realizar un ajuste fino para incrementar la velocidad de estabilización de cada uno de los motores. Ya una vez realizado el ajuste fino, fue que incrementamos el valor de KP para que pues así el sistema se hiciera más rápido, que es la ganancia proporcional. Pero al cambiar, bueno, aquí por obvias razones, al cambiar nuestra ganancia proporcional, el tiempo integral pues de igual manera va a cambiar. En este caso va a disminuir debido a que ahora la relación entre KP y KI es diferente. Entonces con este cambio se obtuvo una ganancia proporcional de 0.9 para ambos motores. Y la respuesta fue la siguiente mostrada en la figura 2.6. Y en las figuras 2.7 y 2.8 se observa que se muestra que se encuentra dentro del 5% de tolerancia cada respuesta de cada motor del error que se estaba contemplando para el set point contra la variable de proceso, que en este caso es la lectura que nos está dando el encoder de cada motor de la velocidad real a la que van las llantas del carrito. Pues bueno, pueden ver en la línea azul cielo tenemos lo que es el 5% máximo contra la que es verde es el 5% mínimo de error del set point, que corresponde a la línea roja, y la línea en color azul marino corresponde a la variable de proceso, lo que estamos controlando como tal del motor, ya que es la parte real de la velocidad de nuestro motor en revoluciones por segundo. Y pues podemos ver que se encuentra dentro de este límite del error del 5% del set point para ambos motores, lo que pues comprueba que nuestro control pues ha sido bueno o ha sido el correcto para implementar en el sistema de la planta. Ya para obtener la parte de el AU es el video que estoy haciendo ahora, y pues aquí muestro lo que es la bibliografía que utilicé para la investigación de la metodología de sintonización. Y pues esto sería todo para la parte de la práctica 8.